Hola a todos, muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Hola, hola. Buenas, buenas, sí se escucha. Bien. Bueno, no se olviden de poner nombre, apellido y DNI en el mismo renglón. Una sola vez alcanza para dar el presente. Para los que no estuvieron en la primera clase, yo soy Ivana Sagastume, soy médica anestesióloga y los acompañaré en anestésicos inhalatorios 1 y 2 y en la segunda parte del cuatrimestre, en la parte de sistemas y circuitos ventilatorios en anestesia. Bueno, hubo poca participación en el chat ese que tenemos para dudas, y yo que les había dicho que la clase estaba básicamente abocada a las dudas que ustedes iban teniendo. Viste, considerando que no tuvieron muchas dudas, interpreto que todo el video se entendió fantástico. Quería saber si tienen el cuestionario que yo suelo subirles de guía para orientar un poquito la lectura. ¿Tenían el cuestionario o no lo subieron? Sí, estaba. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con un poquito de participación activa. Algunos de los ejercicios que vamos a ver hoy son algunos de los que vimos en otros años como dudas de otros compañeros, porque solamente tuve una sola pregunta en el campus, así que mucho no podía armar de sus dudas, ¿sí? No se olviden de nuevo de poner el nombre y apellido con el DNI. Arrancamos. Vamos con la primera pregunta, que tiene que ver con la parte que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a agarrar un poquito de lápiz y papel. Vamos con pluma. Muy bien. Dice, la presión de vapor se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Buenísimo. La presión de vapor saturado del desflorano es 664 a 20 grados centígrados. ¿Esto significa qué cosa? Su presión parcial va a disminuir, según lo que vimos la semana pasada. Su volumen porcentual es de 87, 66, o depende de la presión atmosférica. ¿Qué cuenta teníamos que hacer de volumen porcentual? ¿Cuánto era a nivel del mar la presión total? 760. Muy bien, creo que fue Natalia. Muy bien, 760. Y arriba de ese 760, ¿qué vamos a tener? 664. ¿Y esa cuenta cuánto me va a dar? 0,87. ¿Cómo? No escuché. Sin miedo, participen. 0,87. Bien, 0,87. Y estamos hablando de volumen porcentual, 0,87. Si yo lo quiero pasar a porcentaje, me va a dar 87%, ¿correcto? Sí. Bien, ahí ya tienen una pregunta del examen respondida, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Esta clase después yo se las subo al campus para que la puedan tener y puedan ir practicando, ¿sí? Borro acá para que quede más prolijo nada más, pero después se las paso idénticas. Bueno, ¿se entendió la primera entonces? El 760, que es a temperatura ambiente y a nivel del mar. Vamos acá. Si el volumen porcentual de sevoflorano es en una mezcla de gases, de nuevo, a nivel del mar es de 1%, ¿cuál va a ser la presión parcial de sebo? 1%. 760, ¿cuánto es del porcentaje? El 100. El 100. Entonces acá va la X. ¿Qué tengo que multiplicar y dividir por qué? 760, no. 760 por 1 dividido 100. Por 1, claro. 6 días. Bien, ¿cuánto les va a dar? 7,6. O sea que 8. ¿es muy difícil? No. No. Ya se están sacando un poquito el miedo de lo que son estas preguntas, ¿no? Bueno.
La idea es que comprendan más o menos cómo se hacen para que no tengan dificultades en el examen. Esta es una pregunta básica, que está muy buena que la respondamos todos juntos, y habíamos dicho. Esperen que voy a correr acá el cosito este que me molesta. Bueno, si no es algo efectivo, te lo dejo. Ay, mi vida, alguien está vendiendo algo. Bien, habíamos dicho que había macrogotas y microgotas, ¿no? Sí. Bien, una macrogota, 1 mililitro, ¿no? Una macrogota, ¿cuántas microgotas eran? 20. 3. 20. 3, porque 20 macrogotas son 60 microgotas. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bien. Bueno, partiendo de esta base, vamos a borrar acá, tucu, 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 y vamos a tratar de resolver este ejercicio que está acá. Yo tengo, dice, una bomba volumétrica seteada a 210. Uy, perdón, me salió medio feo el numerito, pero bueno. Mililitros hora. Y dice que está pasando ahora por una guía de macrogotero. Entonces, nosotros sabíamos que mililitros hora, ¿a qué equivalía? ¿A microgota? Microgota por minuto, ¿correcto? O sea que yo estoy pasando 210 microgotas por minuto. Perdón, por hora. No, está bien, por minuto. Tucu, tucu, tucu. Ahí. Por minuto, ¿correcto? Porque mililitros hora es igual a gotas y minuto. Pero siempre micro. ¿Cuánto sabemos nosotros que equivale una macrogota en microgota? Lo vimos recién. 3. Exacto. Entonces, si yo esto lo divido por 3, me va a dar, ¿cuánto? 70. 630. 70. Dividido, dividido. Ah, 70. no. 70. 70. 70 macrogotas por minuto. ¿Es muy imposible la cuenta? Sean honestos. No. ¿Es realmente imposible? No. Pasa que ustedes se marean a veces con el tema de los enunciados. Vamos a tratar de hacer uno así al tuntún ahora. Esperen que estoy borrando con el marcador. ¿Alguien no entendió y quiere que repasemos este ejercicio de nuevo? Dígalo ahora o calle para siempre. Hay consulta. Vos pusiste, viste, 210 microgotas y dijiste que eso era gota a minuto. Y Sí. después lo pasaste, ahí A lo pedís macrogota al ejercicio. minuto. Claro, y el ejercicio lo pedís en gota a minuto, no lo pedís en... En gota minuto es gota de macrogota, si no diría microgota. Ok, ¿Sí? ok, era eso. Entonces, suponete que acá dice 280. ¿Qué cuentaríamos? 280 mililitros hora es igual a ¿cuántas microgotas minuto? 280. 280 minutos. Bien, Que sí. ¿y a cuántas macrogotas? ¿Qué tengo que hacer yo? Dividirlo. ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. O sea que me va a dar ¿cuánto? Más o menos 93. 93. Sí, 93. Muy bien. No. Macro o gotas, minuto. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Algo quedó entonces de la clase pasada, ¿eh? El que no lo entiende, dígame porque estoy para eso. Por eso yo les digo, vean las clases, traten de estudiar un poquito y sáquense las dudas en este momento, que es obviamente la clase de dudas, para poder aprovecharla ustedes. Vamos acá, ¿se acuerdan de esto? De la parte de capacidad y la parte de consumo para saber cuánto me va a aguantar uno de estos en una anestesia. Creo que es bastante importante, ¿no? Saberlo. Habíamos dicho que la capacidad
implica el volumen, esperen que voy a cambiarle el color a esto porque si no, no van a ver, el volumen y la presión, y que el consumo era el volumen minuto del paciente y el flujo. Este es por, este es más. Entonces, en este hermoso ejercicio dice, ¿cuál es la capacidad de un tubo que me permitirá oxigenar a un paciente 240 minutos? ¿Dónde va este 240 minutos? En minutos de cirugía. Perfecto. ¿Alguien no entendió eso? Muy bien. Con un flujo de gas fresco de 3, ¿correcto? ¿Y qué más? ¿Y un volumen minuto del paciente de cuánto? De 55. 5. Bien. ¿Me van siguiendo, no? Entonces me va a dar 240 B por P sobre 8. ¿Cómo pasa este 8 para el otro lado? Multiplica. Ustedes me dirán. Multiplica. Bien. ¿Y cuánto es la cuenta? $192. 240 por 8. ¿Es 192 No, o no. 1920? 1920. Muy bien. Y después tenemos el segundo que está acá. ¿Qué es eso? Manómetro indica. La presión. Manómetro. Perfecto. Entonces, vamos a poner acá 16. ¿Cómo pasa No, este 16 para el otro 160, lado? ¿no es? No. Son centímetros de agua, ¿no deberían ser milímetros? Pero se O puede siempre tomar como es en equivalente, centímetros no te de agua. preocupes. No te enriedes. Tómalo como está. Ok. 120 Entonces, litros. eso de 16, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Dividido 16 igual a P. Si yo hago ese 1920 dividido 16, ¿cuánto me da? 120. Perfecto. 120, ¿qué? ¿Litros? Muy bien, litros. ¿Se entendió o lo repetimos? No tengo problema en volver a hacerlo, ¿eh? Yo tengo una consulta. ¿Por qué no se pasaría la unidad de la presión? Porque son equivalentes al ser centímetros de agua. ¿Me explicó? O sea que los centímetros de agua es igual a decir milímetros de mercurio. Sí y no. En este caso, como va a estar una presión controlada, sí. Si está fuera del tanque, no. ¿Me explicó? No estaría entendiendo. En el ejercicio manejamos centímetros de agua porque está contenido dentro de un recipiente a una presión estática. Entonces no hay forma de modificarle esa presión. ¿Me explico? Ah, ok, o sea, no tiene una variable. No tiene injerencia de la presión externa. Ok. ¿Sí? Vamos a hacer este de acá. Vamos acá. Este lo van a hacer ustedes, yo me voy a quedar acá y me van a decir cuánto da. A ver. Tenemos 80 litros de capacidad, supuestamente, ¿no? Después tenemos 2 litros de gas fresco, 4 litros de volumen minuto y 12 de presión. Y ustedes me tienen que decir cuántos minutos de cirugía. Yo lo hago con ustedes porque no lo hice. 60 minutos. 160 minutos dicen acá. ¿A alguien no le dio distinto? Vamos entonces. Acá va a estar la X. Volumen, sabemos entonces que es 80. Por presión, 12. Sobre 4 más 2. Este va para acá, este para acá. Entonces me va a dar 80 por 12,
960. Sobre 6. 10, 12. ¿Sí? Y en este caso, si son minutos de cirugía, la unidad, minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Borro todo. Seguimos. Último. Díganme ustedes cuánto les da el manómetro, perdón, la capacidad del tubo. ¿90 litros puede ser? 90 litros dicen acá. A ver, vamos a ver la participación de algún otro que se anime. Minutos. P por P sobre flujo de gas fresco más volumen minuto. A ver, que participe otro, vamos. No los conozco, no nos vemos las caras, aprovechen. El anonimato 90. sirve para esto. A mí me da 90 litros. Muy bien. Ah, mira ¿Qué cuenta hicieron? El B lo reemplazo por nada. No. La venga. P la reemplazo por 20. 20. 20. El flujo de gas fresco lo reemplazo por un 3 y en los litros de volumen minuto siete. por un 7. Y los minutos por 180. Tal cual dice el ejercicio y la fórmula. Entonces voy a tener 180 es igual a B por 20 y este que está acá va a pasar así, ¿no? No, pasa multiplicando. Ah, muy bien. Atenta ahí la compañera. Les tengo que hacer trampita para que otro me participe, ¿si no? Muy bien. Pasa multiplicando, me da 1800 dividido 20, ¿no? Sí. Simplifico, 18 dividido 2, chucutu, chucutu. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así son los ejercicios de un examen, por ejemplo. No revisten mayor complejidad que acordarse la fórmula, saber dónde va cada término y hacer la cuenta, ¿correcto? No se enrosquen, practíquenlos. Pero no se enrosquen porque es sencillo. Se tienen que estudiar la fórmula. Una vez que se saben la fórmula, todos los ejercicios son iguales. Último, de este estilo. 60 litros, 14 de presión, 2 litros y 6 litros de flujo de gas fresco y volumen minuto respiratorio. ¿105? Acá un compañero dice 105, así un tanto como tímido. 105. Sí. dijo. 105 minutos. Sí. Entonces, hacemos minutos, B por P, sobre flujo de gas fresco más volumen minuto. Reemplazo. Minutos no lo tenemos, pero tenemos 60 litros, que es el volumen, por 14. Ay, no me escribe. Bueno, se entiende. 14, 6 más 2. O 2 más 6 es lo mismo. 60 por 14, 840. Sobre 8, ¿correcto? Y esto da 105, como dijeron acá los compañeros. ¿Alguien no siguió el ejercicio? Muy bien. Vamos entonces para pasar al próximo.
Bien, y acá empezamos con la única pregunta que me hizo un compañero que no sabemos quién es porque las preguntas son anónimas, se lo vuelvo a decir, las preguntas son anónimas, al ser anónimas se tienen que animar a preguntar lo que deseen porque no hay nombre, apellido, no hay forma de tener vergüenza si es anónimo. Mientras que no haya insultos, ustedes aprovechen el anonimato y expriman. Tenemos el concepto de CAM. ¿Alguno se acuerda qué quiere decir CAM? Concentración mínima. Muy bien, concentración alveolar mínima. La CAM que usamos nosotros es la CAM 50, que implica que el 50% de los pacientes están inmóviles ante un estímulo doloroso quirúrgico. La CAM es como si fuese una medida universal de anestésicos inhalatorios, ¿correcto? Esa medida universal se va a aplicar después directamente a lo que es la potencia de los anestésicos. Potencia. ¿Sí? Entonces, decir que una CAM es alta o baja me habla a mí de la potencia del anestésico. La diferencia es que es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Una CAM que es bajita implica que la potencia es alta. ¿Por qué? Porque yo necesito poco inhalatorio para dormir al paciente, para lograr efecto. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos además diferentes cosas del paciente y del entorno que van a modificar esa sensibilidad, por así decirlo, del anestésico respecto al paciente. Los factores que disminuyen, y acá lo que nos pregunta el compañero es si, por ejemplo, la hipovolemia o la hemorragia va a disminuir la CAM, la respuesta es sí. ¿Pero por qué? No porque haya una mayor o menor cantidad de sangre en general, sino porque vamos a pensar lo siguiente. Nosotros tenemos los pulmones, ¿no? Y acá viene la máquina de anestesia. Máquina de anestesia. De este lado no me anda muy bien la computadora, sepan entender. Bien. Cuando nosotros nos ingresa inhalatorio, entra por los pulmones y se tiene que meter ¿a dónde? A la sangre. Si este pasaje es lento, y yo ingreso, y no se mueve tanto, la mayoría de la presión que va a generar el ingreso del gas se va rápidamente a equiparar con la del pulmón. ¿Por qué? Porque no hay un flujo muy rápido de sangre. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, sí. ¿La misma presión? Cuando vos ingresás desde afuera hacia el pulmón, vos tenés una diferencia de presión. Vos tenés, por ejemplo, el sebo al 8 y acá lo vas a tener al 1 hasta que en un momento el sebo se va a igualar. Cuando el flujo de sangre empieza a pasar, si el flujo de sangre pasa lento, las presiones se igualan rápido, porque este pedacito de sangre que recibe, si no se mueve rápido, enseguida equipara con el que está acá. Entonces, hay determinadas condiciones que hacen que la CAM disminuya o aumente. ¿Cuáles son esas condiciones? Las que nombramos acá y que vamos a tener que saber identificar al momento de leer un caso clínico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a decir si yo tengo que aumentar, entre comillas, muy entre comillas, el dial del vaporizador o no. Uno de los ejemplos más clásicos es el de pacientes pediátricos. El paciente pediátrico, ¿cuánto usamos nosotros en adultos normalmente? El vapo. ¿De sebo? Ah, la miércoles que lo usan alto ustedes. Más o menos se usa entre 1 y 1,5 en adultos. Pero en pediatría lo solemos usar a más de 2. ¿Por qué? Porque la edad joven, que sería pediátricos, disminuye la potencia del agente inhalatorio por características propias de los pacientes pediátricos. Es decir, que voy a necesitar aumentar la cantidad de sebo porque necesito llegar a una CAM más alta.
A diferencia de la gente que es más frágil, como por ejemplo ancianos, en donde un 0,8 me puede garantizar exactamente lo mismo que para un 2 en un pediátrico. Son características del paciente. ¿Qué es lo que tengo yo que saber? Que en base a cada una de las características que existan, yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer con esa CAM y qué es lo que va a pasar con la potencia de ese inhalatorio. Entonces, si yo tengo un caso clínico que dice, tengo un paciente femenino de 36 años, tabaquista, anémica y consumidora de alcohol ocasional. ¿Cuáles son las características de ese mini caso que les acabo de decir que a mí me indican alguna variación en la potencia del anestésico? ¿Que sea mujer? No. La edad de 36, la verdad que no es ni pediátrico ni adulto mayor. ¿El tabaco lo encontramos acá? No. No. ¿Anemia? ¿La encontramos? Sí. Bien. La anemia es uno de los factores que va a disminuir la CAM. Y el consumo de alcohol ocasional es igual a agudo, ¿no? No es lo mismo tomar una cerveza cada tanto que ser alcohólico, ¿correcto? Consumo de alcohol agudo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso clínico? Si yo les digo, ¿cuáles son los factores que van a alterar la CAM? Ustedes me van a decir, anemia, alcohol ocasional. Ambos disminuyen la CAM. ¿Se entendió? ¿Qué pasa cuando tiene un factor que disminuye y uno que aumenta? Como que sea... Siempre va a haber alguno que sea preponderante, pero lo bueno digamos, de la anestesia es que si vos lo haces guiada por BIS, no vas a necesitar siquiera saber cuánto necesita cada paciente porque te lo va a decir directamente la profundidad anestésica que vayas titulando. ¿Me explico? Pero a grandes rasgos vos sabés que un paciente anciano no lo vas a dormir con 8 de sebo, porque es demasiado. ¿Me explico? Pero a un paciente pediátrico, un 8 de sebo no le va a hacer nada malo, excepto que sea cardiópata o algo más complicado. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Se entendió? Tenés dos factores que van a modificar la CAM. Uno que la va a aumentar y otro que la va a disminuir. Eso es lo que tenés que saber. No hay forma de saber cuánto le tengo que bajar a uno o cuánto le tengo que bajar a otro. Pero yo sé que si viene un paciente con consumo de alcohol crónico, va a ser un poco más resistente, entre comillas, a los anestésicos inhalatorios y probablemente yo necesite para ese anciano un poquito más que para el mismo anciano que no tenga consumo de alcohol. ¿Me explico? Por favor. Hay una compañera que preguntó si no tenemos BIS. Si no tenés BIS, usás la concentración más adecuada para la edad, que es más o menos un BIS de 0, un sebo de 0,8 a 1 más o menos. Con el tiempo, lo que te da el BIS de bueno es saber que los viejitos se duermen muy fácil, incluso hasta con TIVA. Entonces, podés tenerlos muy, entre comillas, superficiales, obviamente bien dormidos, pero ¿se acuerdan de la ventana terapéutica? Que era una cosa así y que los picos podían ir arriba y abajo. Al viejito conviene siempre tenerlo en la parte más baja de esa ventana terapéutica. ¿Por qué? Para evitar el deterioro cognitivo y demás. Si yo tengo que elegir entre un 1,5 o un 1, a un viejito me voy más para el 1, que está más para acá. ¿Me explicó? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Profe? Perfecto, Victoria, ¿entendiste eso? Sí, querido. ¿El factor de la disociación de la hemoglobina tiene que ver con esto, con la diferencia No, entre no, adultos? el de la hemoglobina no. Quédate tranqui.
Lo de la Listo. curva de derecha-izquierda nada que ver. Eso tiene Vale, que ver con la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. La capacidad que tiene el eritrocito, digamos, de o mantener el oxígeno con él o liberarlo a los tejidos más fácilmente. No tiene nada que ver con la CAM. Perfecto, ¿De gracias. acuerdo? Por favor. Bueno, entonces, otro concepto importante que quiero que se lleven. CAM se asocia a potencia y es directamente o inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Una CAM alta implica una potencia baja. Y hay otro factor dentro de inhalatorios que me va a permitir a mí evaluar potencia, que va a ser el coeficiente aceite-gas o aceite-sangre. Esto que está acá es muy importante y se lo tienen que grabar a fuego. ¿Cuáles son las definiciones o los términos que me hablan de potencia? La CAM y el coeficiente aceite-gas. A diferencia del coeficiente aceite-gas y de la CAM, la potencia es inversa a la CAM y directa al aceite-gas. ¿Qué quiere decir? Si la potencia es baja, el aceite-gas va a ser bajito. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. A ver, ¿hay alguien que habló? Porque yo no lo tengo. Muy bien, inversa y victoria. Perfecto. Tiki, tiki. Bueno, seguimos para la otra del compañero. No entendí qué es la CAM oxígeno al 100%. La CAM la CAM es el valor al que se duermen todos, el 50% de los pacientes y que no responden a un estímulo doloroso. Ahora bien, eso se puede hacer con fíos altas o fíos bajas. Hacerlo con fío al 100 es con lo que se estudió, ¿sí? Pero no hace falta que se haga siempre al 100%. Generalmente si hacemos una anestesia inhalatoria lo hacemos al 100% porque preoxigenamos al paciente con o sin vaporizador, digamos, abierto, ¿correcto? Pero durante la anestesia, en el mantenimiento, no necesariamente tiene que ser al 100%. A ver qué más había preguntado el muchacho. Bien, vamos acá. CAM, con oxígeno al 100%. Son como las medidas estandarizadas. Tenemos alotano, enflorano, iso, des, sebo y óxido nitroso. Los vamos a enfocar en estos de acá, excepto el óxido nitroso, porque se comporta de forma diferente. Ahora bien, si yo tengo que acá hablar de CAM, va a haber una CAM alta y una CAM que es más bajita de todas. ¿Cuál es la CAM más alta? Bien. Con 6,3. ¿Y la CAM más baja? El alotano. Bien. Teniendo en cuenta esto, yo ya sé, alotano. Yo ya sé dos cosas de estos dos inhalatorios. Si la CAM es baja, ¿no? ¿Cómo va a ser la potencia? Muy alta. Perfecto. Si la CAM entonces es alta, la potencia es baja. Y si la CAM es baja, la potencia es alta. Entonces, si yo les digo, en base a estas CAMs de estos inhalatorios, señale cuál corresponde al agente halogenado más potente, ustedes me van a decir... Deflorano. Más potente... Alotano. Alotano. Si es más potente, la CAM tiene que ser baja. El que dijo Deflorano, ¿entendió por qué? ¿O lo volvemos a explicar? No, sí, me confundí, perdón. Bien, perfecto. Si les digo cuál es el menos potente de todos, ustedes me van a decir... Deflorano. Bien. Y mi pregunta es, entre... Uy, espera. Entre el isoflorano y el deflorano. No, vamos a hacerlo distinto. Entre el enflorano y el isoflorano. ¿Cuál es más potente? Entre el enflorano y el isoflorano. El ISO. Más potente. ¿Más potente qué implica?
Menor CAM. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió eso? Perfecto, muy bien. El óxido nitroso no lo analizamos porque el óxido nitroso se utiliza en conjunto con otro halogenado, que puede ser sebo, des, iso, en o lo que sea, para acelerar el proceso por el cual se generan presiones y ejercen su efecto. Eso se llama efecto de segundo gas, que lo vamos a ver la semana que viene, dentro de 2 semanas, cuando tengamos la clase, que básicamente es así. Supongamos que con sebo las presiones en el alvéolo llegan a, digamos, a un equilibrio en 8 minutos. Estoy tirando fruta, pero para que lo entiendan. Si yo le agrego seboflurano con óxido nitroso, este tiempo se va a reducir, por ejemplo, a 3. ¿Qué hace esto? Como tiene más de 100 de CAM, tiene la capacidad de alcanzar presiones muy, muy rápido. Entonces, como este alcanza presiones muy, muy rápido, se lleva al sebo y le permite alcanzar presiones a la misma velocidad, o por lo menos más rápido que si estuviese solo. Este es el efecto que se denomina segundo gas. Le pongo óxido nitroso para acelerar el proceso de equilibrio para lograr el efecto de los inhalatorios. ¿Se entendió? Es un gas muy noble, es bastante nauseoso, digamos, por así decirlo, pero es muy noble porque tiene propiedades también analgésicas en realidad. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, en obstetricia, en Gran Bretaña, se utiliza para anestesia para el trabajo de parto, por ejemplo. Se da una pipetita y la paciente puede ir inhalando, según necesidad, óxido nitroso. Acá dice Ana, ¿por qué al tener una CAM tan alta no tiene potencia, no? Eso entiendo. Exacto, pero además el óxido nitroso, vamos a ver más adelante, que no se comporta como un halogenado porque no lo es. Entonces, la CAM, como concepto de potencia, siempre tenés que llevarlo a los halogenados. El óxido nitroso tiene su CAM, pero nunca vas a poder hacer una anestesia pura con óxido nitroso. Siempre lo necesitas mezclar con oxígeno a dosis seguras, porque si no es hipóxico, te genera hipoxia en el paciente. ¿Se entendió, Ana? Solo lo vamos a usar acompañado de otra cosa. Generalmente usamos óxido nitroso y sebo, muchas veces en pediatría. Te da un despertar bastante lindo y obviamente te disminuye también mucho los requerimientos. Pero solo óxido nitroso no se puede administrar porque genera mezclas hipóxicas. ¿Sí? ¿Alguien más habló? Listo. Bueno, seguimos para acá. Vamos a este. Y bueno, con esto, que es lo que se tienen que llevar también de la clase de hoy, es cómo vamos a relacionar los diferentes conceptos, ¿sí? Nosotros vamos a tener el concepto de coeficiente sangre-gas, el concepto de solubilidad, el concepto de captación de tejidos, la velocidad de inducción, el tiempo que tarda en inducir y si el paciente se duerme rápido o lento. Vamos entonces a desglosar qué quiere decir todo esto. Habíamos dicho que la CAM se relacionaba con el concepto de potencia y ¿con qué otro concepto? Aceite, gas o aceite, sangre. ¿Se acuerdan? Esto que está acá habla de potencia. Y hay uno, que es el coeficiente sangre-gas, que va a hablar de solubilidad de la gente, de la captación por los tejidos y de la capacidad y velocidad de inducción, que es el coeficiente sangre-gas. Entonces,
Vamos al más fácil de todos, que es el deflorano. El deflorano en el anterior habíamos dicho que como la CAM es alta, la potencia es baja. ¿Hasta ahí estamos? Sí. El coeficiente sangre-gas del deflorano, a comparación de todos los demás, ¿cómo va a ser? Miren acá, 0,42 versus 2,4, 1,4, Más bajo. 0,75. Muy bien. Cuando el coeficiente de sangre-gas es bajo, implica que la solubilidad, ¿sí?, es baja, que la captación por los tejidos es baja, que la velocidad de inducción es alta, que el tiempo de inducción es corto y que el paciente se duerme. ¿Hasta ahí se entendió? Vamos de nuevo. ¿Se acuerdan de este dibujito que decía: entra el gas por los pulmones y de los pulmones va la sangre? Sí. Sí. Bien. Después de la sangre tiene que ir a nuestro amigo el cerebro. Este va a ser el cerebro. El cerebro, así como la grasa, va a almacenar mucho agente inhalatorio, ¿sí? Por eso, uno de los retrasos en despertar se puede dar en pacientes obesos. Más grasa tiene un paciente, más se va a captar por los tejidos, entre ellos los tejidos grasos, y por eso retrasan el despertar. ¿Hasta ahí estamos? Si yo tengo un coeficiente sangre-gas que es muy bajito, quiere decir que rápidamente, ¿qué va a pasar? Va a llegar rápidamente al equilibrio. Entonces, si algo es muy soluble, se va a almacenar más. Si eso se almacena más, va a tardar más o menos en generar presiones si se tiene que distribuir por todos lados. Va a tardar más. Claro, va a llevar más tiempo. Entonces, si yo necesito más tiempo, el paciente, ¿cómo se va a dormir? ¿Más o menos? Menos rápido. Menos. Menos rápido, o sea, va a tardar más en dormirse. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Entonces, si yo les tengo que decir a grandes rasgos cómo se va a comportar, si un gas o un halogenado tiene un coeficiente sangre-gas bajo, la velocidad de inducción va a ser alta, o sea, va a ser rápida. Si yo les tuviese que decir cuál es el agente halogenado que más rápido duerme a un paciente, ¿ustedes qué me van a decir? ¿El alotano? ¿Estamos seguros? Olvídense de este de acá. Chau, chau, chau. Vamos con este. Coeficiente sangre-gas. A ver qué dijo acá la compañera. El deflorano. ¿Por qué? El coeficiente sangre-gas del deflorano es muy bajo. Y acá sabemos que cuando el coeficiente es alto, es inverso también. ¿O no? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser la velocidad de inducción? Rápida. Rápida. El tiempo de inducción, corto. Y el paciente se va a dormir rápido. Ahora bien, si yo les pregunto, entre el sevoflorano y el isoflorano, ¿cuál va a dormir al paciente más rápido? ¿Ustedes qué me van a decir? El cebo. El cebo. Sebo. El sebo. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente más bajo, entonces la velocidad es más rápida. ¿Hasta ahí estamos? Es el mismo concepto que lo van a ir relacionando con, perdón, me detuve en lo que me escribió Ana recién. Es el mismo concepto
que lo vamos relacionando con distintas formas de decir las cosas. Acá Ana dice, ¿el coeficiente sangre-gas hablaría entonces de la velocidad del gas? Exacto. A medida, digamos, es la velocidad que tiene para entrar en circulación y generar su efecto a partir del equilibrio que se va a generar, ¿sí? Cuando alcanzan presiones parciales adecuadas en sitio de efecto, eso es lo que genera, por ejemplo, que el paciente se duerma. ¿Hasta ahí estamos? O sea, el coeficiente sangre-gas es inversamente proporcional a la velocidad. Perfecto. Igual que la CAM es inversamente proporcional a la potencia. Ahora bien, nosotros acá tenemos a nuestro amigo, a ver, de Florano. El de Florano decía que la CAM es 6 monedas, creo que era 6,13. Y que el coeficiente sangre-gas era 0,45. Esto me indica que el coeficiente sangre-gas es rápido, ¿verdad? Porque tiene un coeficiente bajito que indica que la velocidad de inducción es rápida. ¿Y qué me indicaba a mí la CAM? La potencia. La La potencia. Muy bien, vamos a ponerlo de este lado. Potencia, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir del alotano? En cuanto a potencia, ¿qué es? ¿El más o el menos potente? La CAM. Ay, de nuevo, no te escuché, perdón. ¿El más? potente? Acuérdense que la potencia es inversamente proporcional a la CAM. Entonces, Menos. es menos potente, es el menos potente de todos. Ahí, menos potente. Pero a la vez es el más rápido para inducir. ¿Se entendió? ¿El alotano es el más potente si era el que tenía el coeficiente De gas más Florano, de Florano. Acá, de Florano. Ah, entendí alotano. No, es que dijo a toda la profe se equivocó. Bueno, de Florano, de Florano. No, profe, yo no entendí por qué es más rápido para inducir. Porque el coeficiente sangre-gas te da 0,45. Un coeficiente menor a 1 indica que va a ser rápidamente alcanzada el equilibrio para ejercer su efecto. Entonces la velocidad de inducción va a ser rápida. Como lo que estábamos viendo de este lado, mirá. Un coeficiente de sangre-gas bajo implica que la velocidad de inducción es alta, que el tiempo de inducción va a ser corto y que el paciente se va a dormir rápido. A diferencia del alotano, que tiene un coeficiente sangre-gas alto. Entonces la velocidad para dormir va a ser baja. Entonces la inducción va a ser larga. Porque el paciente se va a dormir lento. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí se entendió, gracias. Sí. Perfecto. Buenísimo, seguimos. Profe, una consulta. Entonces, cuanto mayor también es el coeficiente, quiere decir que es mayor... ¿Qué coeficiente? ¿Sangre-gas o aceite-gas? No, sangre-gas. ¿Mayor es el coeficiente sangre-gas? ¿La solubilidad también es alta? Claro. ¿Por ende, das más tiempo? Claro. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Miren este de acá. En cuanto al coeficiente sangre-gas, aceite-gas, es directo. Ya sabemos que el aceite-gas habla de velocidad o de potencia. De Velocidad. ¿De las dos? No me hagan poner triste que estuve explicando esto hace media hora y que no me entendieron nada. De potencia. Hay dos coeficientes. Sangre-gas. Aceite y... aceite y sangre-gas.
El aceite va con potencia. Aceite o cualquier cosa que diga lípidos. Por ejemplo, cerebro-sangre también es lo mismo porque cerebro, mucho lípido. Y sangre-gas es velocidad. Entonces, si yo voy a aceite-gas, ¿de qué me va a hablar? ¿De velocidad o de potencia? Potencia. Bien. Y es directamente proporcional. Si aumenta el coeficiente, aumenta la potencia. Miren acá. Perdón, profe, pero ¿qué sería el coeficiente aceite-gas? Porque no lo entiendo. Lo que tarda, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Lo que se almacena en el sitio efecto para que se produzca el efecto en sí. El sitio efecto sería, por ejemplo, el cerebro. Lo que necesita de cantidad de halogenado el cerebro para dormirse, a grandes rasgos. Perfecto, gracias. Si vos necesitas mucho de ese agente para dormir al cerebro, quiere decir que la potencia de ese agente es muy baja, porque necesito mucha cantidad para dormirlo. Si yo necesito poquita cantidad, quiere decir que el coeficiente ese del cerebro, que es el de aceite, necesita menos porque es muy potente. Entonces, miren acá. En la clase yo les puse estas flechitas a propósito. El coeficiente aceite-gas habla de potencia. El coeficiente aceite-gas con la potencia es directamente proporcional, pero con la CAM es inversamente proporcional. ¿Hasta ahí estamos? Un coeficiente alto implica una potencia alta, pero un coeficiente bajo implica una potencia baja, a diferencia de la CAM. Entonces, ¿cuál es la correcta de estas? Tachamos directamente la velocidad de inducción. ¿Por qué? Porque la velocidad de inducción no es con el aceite-gas, es con el sangre-gas. Entonces, este se va. Y entre directa e inversamente proporcional. ¿A cuál miramos? Directa. Directa. Directamente proporcional. Entonces, mirando estos que están acá, ¿cuál de todos es el más potente? ¿El larotano? Bien, porque es el que tiene más cerebro-sangre. ¿Y cuál es el que le sigue en potencia? El liso. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Esto es lo que pude armar de los recuentos de otras clases, porque no me preguntaron nada. La semana que viene no tenemos nosotros, la otra tampoco, pero en la última clase, pregúntenme de lo que es alotano, isoflorano, deténganse en la clase de inhalatorios y sáquense las dudas, porque es anónimo esto. Bueno, la semana que viene, la clase que nos toca a nosotros no va a ser anónima, pero yo no los conozco. Sáquense las dudas y aprovechen también la instancia de pregunta-respuesta, porque la clase se hace mucho más rica, ¿sí? No tengan vergüenza de preguntar, porque en base a eso uno va cambiando la clase todos los años y va reforzando lo que no se entiende. Pero si nadie me pregunta nada, no sé cuál es el problema, ¿sí? ¿Y el martes que viene, si quiera Zoom? El martes que viene tienen, pero con otro profesor. Ah, ok. Vienen 2 clases de vaporizadores, así que presten atención a esa clase, que es una clase complicada. Y después me tienen a mí antes del parcial. Hay una parte que dice, dudas, clase, tanto. En la sección de dudas, ¿quieren que se las muestre? A ver, esperen. Espérate que vamos a entrar. Ahí ustedes me ven. A ver. Espérate. Ahí ustedes me ven. ¿Que estoy en el campus? Sí. Bien. Yo entro al campus, voy a anestesiología para técnicos, voy a la parte de contenido, y en contenido van a tener varias cosas.
nosotros estamos en la unidad 1, que es inhalatorios, y en la parte de dudas, clase 1. Ustedes hacen clic acá y de forma anónima pueden preguntar. ¿Cuál es la única consigna? Que tienen que preguntar antes del lunes a la noche. ¿Por qué? Porque si no, yo no tengo tiempo de armar la clase. Si me preguntan a las 2 de la tarde del martes, y ya estoy jugadísima para armarle la clase a último momento. Pero yo hasta el lunes siempre me comprometo a que todo lo que hayan preguntado lo vamos a repasar en clase. ¿Me explico? Obviamente de mi clase. Claro. Cada docente les responde, y acá está lo que claro. No podían adelantar. ¿Y ustedes ya pueden ver lo de la semana que viene? No, está en la unidad 1 solamente. Bueno, ahora le voy a decir a la coordinadora que ya mismo les habilite la unidad de vaporizadores para que puedan preguntarle después a Gabriel, que es el docente, lo que corresponde a su clase. Pero entendieron cómo llegar, ¿no? Ahí donde dice dudas clase 1, en el próximo va a ser dudas clase 4, porque va a ser la cuarta clase conmigo. Hacen clic ahí. Y después acá les va a aparecer. Pasa que todavía no se abrió, porque es para el 16 de agosto. Va a aparecer ahí y hacen las preguntas y a mí después me aparecen así, tal cual como las ven acá. A mí no me dice absolutamente nada de quién la mandó. Así que no tengan vergüenza de preguntar. Yo después, ¿qué hago? Agarro la pregunta, la copio, armo la respuesta y se las muestro a todos para que a partir de esa duda tengamos de qué charlar en la clase. ¿Se entendió? Sí, profe, la Sí. clase va a estar subida, ¿no? Porque algunos compañeros no se pudieron conectar por eso. Calculo que sí. Yo no la grabo, la graban los chicos de Tecnicatura. Sí, sí, sí. Pero sí, generalmente la suben siempre. Listo, gracias, No profe. hubo problemas el año pasado con eso. ¿Todos los profesores van a tener sección de dudas o solo vos? Cada profesor se maneja distinto. La sección de dudas está para todos. La diferencia es que no todos arman la clase con las dudas. Yo particularmente, para no repetir la misma clase que le subimos grabada, armo la sección de dudas y me baso pura y exclusivamente en las dudas que me ponen de la clase, siempre de la clase, para poder, digamos, charlar con ustedes y practicar lo que más les cuesta, digamos. A mí que les doy inhalatorio, me preguntan de inhalatorios, le respondemos, yo les armo la clase, les armo los dibujitos. Hay veces que si me preguntan algo puntual que tiene algo para dibujarse y como yo soy muy mala dibujando, entonces voy, busco en algún libro, le saco la fotito, le subo la fotito y les explico en base a la fotito. Pero yo necesito sí o sí que me den a mí por lo menos un día para prepararlo, porque si no, no tengo tiempo. ¿Me explico? Sí, profe, y le consulto. Bueno, entonces, cualquier duda que tengamos igual sobre la materia, independientemente si haya dado la clase usted o no, le podemos preguntar ahí. Preguntan ahí. De todas formas, mirar, abro paraguas, porque yo no conozco lo que dan mis otros compañeros, porque yo las clases de mis otros compañeros no las escucho. Así que les recomiendo que sectoricen y le pregunten a cada docente por su tema. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir algo que no se les explicó en otra clase o viceversa y hacemos lío. ¿Me explico? Sí, profe, sí, está bien, está bueno saberlo. Cada uno Sí. como que profundiza y abarca determinados temas. Yo Claro, no y sabe sé lo que vio en la a clase. dónde, claro. Y las preguntas del examen las hace cada docente en base a las clases que da. Entonces, yo, por ejemplo, sé que si les di hoy lo de solubilidad, hice hincapié en el aceite gas y les puse para comparar cuál era más o menos potente, yo ya sé que ustedes eso lo tendrían que saber resolver en el examen. Entonces, les voy a poner una pregunta de ese estilo. No me voy a poner a preguntarles de memoria cuál es el coeficiente sangre-gas del de Florano, porque no es la intención. Ustedes tienen que saber más o menos cómo compararlo, ¿sí? Pero no tienen que saberse de memoria cada cosita. Pero eso lo sé yo porque di la clase.
Entonces las preguntas que voy a hacer van a ser un poquito más coherentes a eso. Yo no les puedo responder por otros docentes porque no sé qué dan, con qué, digamos, profundidad lo tocan al tema, hacia dónde van apuntando y demás. Obviamente si los puedo ayudar, los ayudo, pero siempre les recomiendo que cada clase que tengan le pregunten al docente que las dio, porque nadie mejor que el que la da para de responderle hasta donde considera que tienen que saber. Claro, está bien, profe. Bueno, gracias. No, por favor. Los espero en la clase de dudas antes del parcial, que creo que tenemos una más. Y bueno, cualquier cosa me avisan. Yo les dejé mi mail o no. Igual con el campus es más que suficiente, pero si no, otra cosa que tienen, por si se cierra tienen acá, en la página principal, dice consulta a tu docente. Entonces ustedes hacen clic en consulta a tu docente y pones, por ejemplo, añadir un nuevo tema. Y ahí pones duda, clase de inhalatorios, por ejemplo. Mirá cómo voy a poner inhalatorios con H al principio. Inhalatorios. Y acá pones, hola, profe. Hola, profe. Quiero saber qué es la K. Porque no lo entendí. Chao. ¿Se entendió? Sí. Bueno, aprovechen el campus. De consultar a tu docente no es anónimo, el otro sí es anónimo, así que les recomiendo que si son medios así como tímidos, usen el otro. Si no les da pudor, usen este. Gracias, profe. No, por favor. Cualquier cosa, tienen el cuestionario también para poder ir guiando la lectura, ¿sí? Con las cosas del cuestionario y demás, yo creo que van a andar bien. Bueno, ahí está. Ah, sí, mira, tengo todo acá. Yo tiki tiki. Igual no tengo mucha vida social de cosas. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? No, profe, muchas gracias por la clase. Buenísimo. Nos vemos dentro de 2 o 3 semanas. Les mando un beso muy grande y aprovechen el campus. Chau, chau. Gracias, profe. Chau, chau. Chau. Gracias. Recording stop.